Bueno, acá estoy haciendo la mitad, esta mitad que les dije que íbamos a hacer. De estas vamos a hacer 15, que es para los bordes, donde me queda este vacío. Entonces, eso es lo que quiero. En estos vacíos, poner esta, ya que esta mitad me va a ayudar a completar los vacíos para que me quede la colcha derecha y igual le da un toque bonito. Prefiero colocarle esa mitad y no dejarla vacía. Se me hace que queda como incompleta. Entonces ya esto es para completarla, que quede bonita, que quede bien presentadita. Aquí estoy haciendo lo mismo, el mismo paso que hice para los pétalos. Este mismo paso que está en la primera parte del tutorial. Entonces chéquelo para que se den cuenta que estoy haciendo realmente. Pero entonces, como solo voy a hacer la mitad, empecé acá, normal, hice para un pétalo, para 2 pétalos, para 3 pétalos y acá estoy para el cuarto pétalo. ¿Listo? Entonces quiero mostrarles cómo vamos a hacer acá. Hago 1, 2, 3 cadenetas, me agarro del centro, igual que hice con los otros, no estoy haciendo nada diferente, igual acá del punto bajo. Hago un punto bajo y hago una cadeneta. Ahí voy a cortar, ya que no me puedo devolver. Sí puedo hacerlo, pero no me va a quedar bonita. No se va a ver bien. Mire cómo quedó de hermoso. Entonces no se va a ver bien si me devuelvo haciendo esto. Entonces lo que voy a hacer es que corto acá mi hebra y me vengo hasta acá, hasta la parte donde empecé. Acá hago lo de siempre, saco la hebra, esta que está atrás la paso por detrás, mire acá, ahí la sostengo, una cadeneta y ya queda agarrita. Listo, ya no se me va a zafar de ahí. Bueno, así como estoy ahí, voy a hacer la vuelta igual que en las carpetas completas, pero quiero mostrarles. Enhebro y aquí en esta parte empiezo a hacer lo mismo. Voy a hacer 15 puntos altos, 2 cadenetas en la parte de arriba, enhebro, punto alto largo, y en la parte de arriba voy a hacer 2 cadenetas para voltear y 2 cadenetas para voltear cuando llegue acá y me devuelvo acá. Acá me agarro con un punto deslizado, sin enhebrar ni nada, paso acá, sigo acá y cuando llegue acá lo mismo, termino el punto y de acá me agarro con un punto deslizado y tengo que cortar la hebra. ¿Listo? Entonces voy a darle la vuelta, terminar todo esto como hicimos en la primera parte y ya nos vemos para continuar. Bueno, yo ya terminé, tengo los 4 pétalos y vamos a empezar esta vuelta. Esta vuelta de acá, donde están los puntos largos, esta es la que vamos a hacer. ¿Listo? Entonces, así como estoy acá en los 2 puntos, perdón, 2 cadenetas que tengo, voy a sacar mi hebra, ya saben, la paso para allá, hago una cadeneta y con eso ya queda enganchada mi hebra. ¿Listo? Hago un punto bajo y empiezo a hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos, 5 cadenetas, cuento 1, 2, 3, 4 puntos y hago un punto largo. Listo, una varita larga, 1, 2, 3, 4, 5 cadenetas, enhebro 3 veces. Es la misma técnica como les enseñé con la carpeta, pero quiero que vean hacer la mitad para que no se les complique. 3 veces enhebro y lo mismo, 1, 2, 3, y en el cuarto punto empiezo a hacer mi punto vareta largo de 3 sacadas. Bueno, son 4 sacadas, pero como le hago 2, 3 enhebradas, así se llama. ¿Listo? Entonces ya sin terminar el punto, enhebro 3 veces y cuento de abajo hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí me agarro y saco 1, 2, 3, 4 sacadas. ¿Listo? Y cierro los 2 junticos. Bueno, los 3 con la cadeneta que llevaba de acá. 1, 2, 3, 4 y 5. Igual cuento 1, 2, 3 y en el cuarto me agarro con un punto vareta
alto, 1, 2, 3, 4, 5 y el punto bajo acá. Listo, así vamos a dar toda esta vuelta haciendo lo mismo acá. Entonces sigo las 5 cadenetas, el punto alto largo contando 1, 2, 3, 4, luego ya los 2 largos de 4 sacadas y así voy a terminar. Cuando llegue acá nos vemos para enseñarles cómo sigue la siguiente vuelta. Bueno, ya terminé esta vuelta, que es esta misma, donde tengo mis puntos altos largos, y quiero mostrarles cómo vamos a empezar la segunda. Listo, entonces estamos en esta, vamos a hacer esta. Listo, entonces acá tengo las 5 cadenetas, punto bajo, y voy a hacer 3 cadenetas, 1, 2, 3 cadenetas. Voy a hacer un punto alto largo, entonces enhebro 1, 2, 3 y cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, y en este punto voy a hacer mi punto alto largo. Listo, ahí me agarro y hago 1, 2, 3, 4 y por último 5 sacadas. Listo, 5, y voy a hacer 1, 2, 3 cadenetas. Acá estoy por el derecho, giro mi tejido por el revés y acá en este mismo punto bajo voy a hacer un punto alto largo. Entonces 1, 2, 3 sacadas. Listo, así me quedó, y voy a empezar a hacer lo mismo que hice para estos cuadritos. 1, 2 cadenetas, y en el medio de las 5 cadenetas que ya tengo voy a hacer punto alto, 2 cadenetas, y acá sobre el punto hago un punto alto, 2 cadenetas, y acá en el medio de las 5 cadenetas voy a hacer un punto alto, 1, 2 cadenetas, y acá en el medio de los puntos altos largos que hice hago un punto alto. Así voy a dar toda la vuelta. Acá en el medio de las 5 cadenetas, punto alto. Así vamos a dar toda la vuelta. Cuando lleguemos acá, recuerden que acá se hacen 2 puntos altos, así un punto alto, 3 cadenetas, y en el mismo punto un segundo punto alto. Listo, para hacer la esquina. Recuerden las 3 cadenetas de separación acá. Yo voy a terminar la vuelta y ya les muestro. Bueno, yo acá ya di la vuelta. Recuerden, estamos trabajando acá, volteamos nuestro tejido, ya lo seguimos por la parte de atrás, y acá les voy a explicar qué vamos a hacer. Terminé acá con el punto alto dentro de las 2 cadenetas que hice anteriormente. Hago 1, 2, 3 cadenetas, hago un punto alto largo sin terminar, así sin terminar, y voy a hacer el punto largo que hicimos en este lado. Listo, entonces lo mismo, me va a saltar 1, 2, 3, 4, 5, y en este punto voy a hacer mi punto alto largo. Entonces saco 1, saco 2, saco 3, saco 4 y quedo así para cerrarlo junto. Listo, ahí ya quedó cerradito junto, y hice una cadeneta. Ahora acá dentro de los 3 cadenetas hago un punto bajo y voy a subir con 3 cadenetas, 1, 2, 3 cadenetas, que será mi punto vareta, y voy a hacer 3 más de separación, 1, 2, 3. Listo, en total tengo 6 cadenetas y voy a hacer un punto alto largo acá. Listo, 1, 2, 3 sacadas para que me quede un punto alto largo. Ya esta es mi esquina. Listo, esta es como la parte de la esquina. Ok, quiero que les quede claro. Bueno, ahora vamos a hacer esta vuelta que es de puntos altos. Entonces sobre el punto voy a hacer un punto. Acá en el espacio que tengo donde dice 2 cadenetas voy a hacer 2 puntos altos, y acá sobre el punto hago un punto.
listo. Así vamos a dar toda la vuelta. Recuerden, cuando estemos acá en la esquina, hacemos un punto dentro de las 3 cadenetas de separación y otro punto ahí. En sí me quedan 2 puntos acá adentro, listo. Entonces voy a continuar la vuelta y ya les muestro cómo me queda. Bueno, yo ya le terminé la vuelta de puntos altos. Ya así nos está quedando, miren lo bonita. Nos falta esta vuelta de cuadritos, listo. Entonces les voy a mostrar cómo se hace. Acá terminé, punto alto dentro de las 3 cadenetas y un punto alto ahí mismo. Giro mi trabajo, quedo por la parte de atrás y aquí hago un punto bajo y voy a subir con 3 cadenetas, 1, 2, 3, y voy a hacer solo 3 de separación, ya que no necesito sino las 3 para unirlo de acá, no las 6 como hemos hecho en el cuadro completo. Mire, acá por ejemplo en este cuadro tengo 6, me quedaron 3, pero eso me ayuda a que se vea así bonito, listo, a que dé la línea. Entonces acá voy a hacer solo 3 en esta, porque en esta sí tengo que hacer las 6. Quiero aclararles eso, en esta sí tengo que hacer las 6 cadenetas de separación. Entonces les muestro 1, 2, 3 cadenetas, 1, 2, 3 de separación y hago acá un punto alto, 2 cadenetas, dejo 1, dejo 1, 2 acá al principio, 1, 2, y en este tercer espacio voy a hacer mi punto alto. Igual dejo 2 cadenetas, aquí sí voy a dejar solo un espacio, dejo un espacio y en el siguiente me agarro, listo. Solo al principio dejamos esos 2 cadenetas, dejo un solo espacio y en el que sigue me voy a agarrar con mis puntos altos, listo. Miren, que vean bien que solo dejo un espacio, 1, 2, un espacio, hago mi punto alto, 2 cadenetas, un espacio, hago mi punto alto, 2 cadenetas, dejo un espacio, hago mi punto alto, 2 cadenetas, dejo un espacio, punto alto. Lo voy a hacer hasta la esquina porque quiero aclararles muy bien este punto, listo. No quiero confundirlos con la cuestión de las cadenetas. Entonces acá 1, 2, dejo un punto, me agarro del que sigue, dejo 2 cadenetas, un punto, me agarro del que sigue, 2 cadenetas, dejo un punto, me agarro del que sigue, 1, 2 cadenetas y acá dejo el punto, pero no me voy a agarrar del que sigue sino dentro de las 3 cadenetas. Listo, acá es donde voy a hacer las 6 cadenetas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque la ocupo para estas esquinas, listo. Entonces ahí sí hago las 6 cadenetas dentro de las 3 de abajo con un punto alto, 1, 2 cadenetas y hago lo mismo, 1, 2 y en el tercer espacio me uno, listo. Y así continúo toda esta vuelta que ya será nuestra última vuelta y no voy a cortar el hilo acá. Con este mismo hilo voy a unir mi mitad, listo. Entonces no vamos a cortar el hilo, ya nos vemos para entonces unirla. Bueno, voy a enseñarles cómo voy a unir mis carpetas, listo. Esta puntada fue la que se utilizó para toda la colcha está unida de esta forma. Voy a agarrar espalda con espalda, así. Voy a empezar en esta esquina, ya que va a llegar hasta esta esquina, pasa a esta esquina y vamos a terminar en esta esquina, listo. Este es el recorrido que vamos a dar porque es solo una mitad. Entonces acá tengo 6 cadenetas, voy a contar 1, 2, 3, acá en la tercera voy a sacar la que tengo acá. Acá no hice sino 3 porque recuerden que es una mitad. Entonces acá la paso y esta hebra, esta la va a pasar por debajo, miren, aquí. Entonces ya quedó en el medio de las dos, pero por la parte de abajo.
ahí, para que lo noten, para que se den cuenta qué es lo que estoy haciendo. Bueno, ya quedando así, simplemente pasé la cadeneta que estaba acá, miren, lo tengo así, simplemente lo pasé acá, sino que les quise mostrar que uní espalda con espalda y así pasé esa para acá. Miren, es muy sencillo para que quede de frente. Eso es todo lo que estoy haciendo. Acá voy a agarrar cadeneta por cadeneta aquí. Esta primer pestañita de la cadeneta que sigue la voy a unir con esta primer pestañita de las 3 cadenetas que tengo acá en el centro. Esta. ¿Listo? Esta primer pestañita. Hago un punto deslizado y vuelvo lo mismo. La pestañita que sigue sin saltarme ninguna cadeneta con la pestañita que sigue acá. Sin saltarme ninguna. Ahí paso la hebra en punto deslizado. En sí lo que estoy haciendo son puntos deslizados. Ahí, sin saltarme nada, agarro la pestañita que sigue. Esta es toda la forma de unir la carpeta, pestañita con pestañita. Si acá tenemos la parte donde hicimos 2 cadenetas, pues acá también van a quedar las mismas 2 cadenetas. Entonces paso la primera pestaña de la cadeneta, la segunda pestaña de la cadeneta acá, y por último llego al punto alto. Acá me agarré del punto alto, pues acá también tiene que estar el punto alto para agarrar. Eso es todo. Entonces acá volvemos donde hicimos las 2 cadenetas de separación. Acá también las tengo. Entonces paso 1, paso 2. Acá llegué al punto alto, pues acá también tengo mi punto alto y ahí los uno. Eso es todo lo que vamos a hacer con todas, tanto como las que hicimos completas, así mismo las unimos. Todas estas uniones están igual. Entonces ya voy a llegar acá a la esquina y le voy a enseñar cómo se une la esquina para que ustedes me entiendan. Listo, tiene que quedar cuadrito con cuadrito, así, para poder que quede perfecta y no queden estos puntos corridos. Miren, así, estas líneas tienen que quedar bien. Listo, entonces ya les muestro cómo vamos a unir las esquinas. Bueno, ya adelanté, así me quedó, y acá estoy en la esquina en el punto alto a este lado, punto alto a este lado. Ahora voy a agarrar las 3 cadenetas. Listo, entonces agarro la primera y acá agarro la primera. Acá tengo 3, acá tengo 6, pero voy a utilizar solo 3. Entonces agarro la segunda, acá agarro la segunda, y acá agarro la tercera y acá agarro mi tercera cadeneta. Listo, ya la uní a las 3 que quedan libres. Acá les voy a explicar cómo se une en esta parte. Miren, acá yo escondí la punta, acá terminé de unir una, entonces escondí el hilo. Acá voy a agarrar una hebra, acá está bien ajustada, de las que vienen acá por encima. Miren, agarré esa hebra. Voy a agarrar la primera de las 3 que tengo a este lado, porque recuerden que en esta también solo pegué 3, entonces tengo 3 libres. Y voy a agarrar la cuarta. Recuerden que ya agarramos 3, entonces me quedaron 3 libres. Voy a agarrar la primera de las 3 libres que me quedaron y las voy a pasar todas. Ahí las pasé todas, agarrándome. Primero me agarré de la hebra de este caminito que viene, luego de la de allá, luego la de acá, y las cerré juntas. Listo. Ahora voy a seguir. Ya agarré entonces la primera cadeneta que me correspondía. Esta es la segunda y esta es mi tercera cadeneta. Listo. Ahí ya uní la esquina. Ahora voy a unir el punto alto con el punto alto de este lado. Listo. Ahí ya quedó esa esquina unida. Miren. Así nos queda. Listo. Ya que esta es la unión. Miren. Y hago de agarrar la que viene de allá para acá para que quede así y no se note realmente dónde está la unión. Eso mismo vamos a hacer con esta otra esquina y vamos a llegar acá a terminar con las 3 primeras cadenetas, ya que en esta punta solo tenemos 3 cadenetas. Y eso es todo. Así nos va a quedar unida la carpeta, nos va a quedar como esta, y ya les enseño qué sigue. Yo ya he avanzado en la vuelta, pero quiero enseñarles. Si ustedes van a empezar
van a empezar acá en las esquinas donde tienen 6 cadenetas, y entonces van a contar 1, 2, 3 cadenetas, se van a agarrar del centro con su hilo, le hacen un nudito o se agarran como ya les he enseñado cuando vamos a empezar. Listo, entonces vamos a enhebrar y nos vamos a saltar el primer punto, y dentro de este cuadrito vamos a trabajar. Vamos a hacer un abanico de 6 puntos altos y vamos a separarlos con una cadeneta. Acá hice 3 puntos altos, una cadeneta, y hago 3 puntos altos más para que me quede el abanico de 6. Listo, ya aquí tengo mi abanico de 6, 3, sí, y este que estoy terminando, 6. Listo, ahí ya quedó el abanico de 6. Me voy a saltar el punto que está pegado a mi abanico, ese, o si lo quieren ver de esta forma, me voy a saltar el cuadro que está y me voy a agarrar del siguiente punto. Yo les explico de las dos formas. Si se saltan este primer punto, en el que sigue me voy a agarrar del punto como tal, listo. O si me salto este cuadro, igual me voy a agarrar del punto que sigue. Un punto bajo y hago lo mismo. Saltándome este primer cuadro, en el que sigue voy a hacer mi abanico. Igual, un abanico de 6. Listo. Entonces, voy a adelantar y ya les muestro cómo lo voy a hacer en esta parte. Voy a llegar acá a la esquina. También les quiero mostrar este pedacito, cómo me agarro a la esquina para que les dé igual a ustedes. Y luego les voy a mostrar cómo lo hago acá. Recuerden que este espacio es para la media carpeta que les enseñé, pero también les estoy enseñando que lo pueden hacer sin la media carpeta. Mire, así como lo llevo yo. Listo. Entonces quiero es que tengan esas dos opciones. Entonces quiero enseñarles cómo vamos a bajar todo esto hasta acá. Pasamos acá y volvemos a subir. Listo. Entonces yo voy a adelantar un poco y ya les explico. Ya llegué acá, recuerden que empecé acá, pero quiero mostrarles. Si les quedó igual su carpeta, entonces les va a quedar así. 1, 2, 3, 4, 5 abanicos. Cuando ya llego acá, quedo en la esquina y sin enhebrar ni nada, termino mi abanico y me agarro lo mismo del centro, contando las 3 cadenetas. Entonces estoy quedando en el centro de la esquina que hice de 6 cadenetas. Hago un punto bajo y lo mismo. Sin cadenetas, enhebro y empiezo en el primer cuadrito que está después de pasar. Aquí sí empiezo en el primer cuadrito, ya que aquí me salté 3 cadenetas. Me estoy saltando un espacio como este. Entonces por eso es muy importante aquí sí empezar en el primer cuadrito. Listo, lo mismo, voy a hacer mi abanico. Recuerden, una cadeneta, hago mis otros 3 puntos y voy a continuar como les expliqué, y ya llego a esta esquina y les voy a mostrar. Listo, que es muy importante que tengan claro esta esquina y esta esquina. Entonces ya nos vemos. Bueno, yo ya adelanté, igual me quedaron 5 abanicos, 1, 2, 3, 4, 5, igual que acá. Llego acá un cuadro antes de la esquina. Recuerde que esta esquina sí ya está agarrada con la otra carpeta. Entonces, la forma de agarrarnos de acá es lo mismo. Termino mi abanico sin hacer cadenetas ni puntos. Me voy a agarrar del centro de la unión con un punto bajo. Y así enhebro, me salto esta parte, que está la parte de la esquina. Y en el primer hueco que encuentro, después de saltarme la esquina, empiezo a hacer mi abanico. Lo mismo, 3 puntos altos separados por una cadeneta. Listo, y 3 puntos altos más. Así voy a terminar toda esta vuelta. Quería mostrarles las esquinas, ya que son muy importantes para que nos quede muy bonito. Bueno, entonces ya les mostraré cómo termina el borde, ya que aquí vamos a dar la vuelta. Voy a llegar hasta acá y voy a empezar este borde. Recuerda que les había mostrado que tenemos el borde donde vamos a poner la mitad de las flores, y teníamos este borde que sí termina así en zigzag. Listo, entonces voy a terminar con esta puntada estos dos bordes y luego les voy a mostrar el borde donde tenemos la mitad y donde le colocamos la florecita en esta parte. Listo, para que tengan las dos opciones de hacerlo como mejor les parece.
Bueno, voy a explicarles cómo hacemos los abanicos, pero acá sobre la flor, donde hicimos las medias carpetas. Aquí voy a explicarles cómo vamos a pasar por acá, ¿listo? Ya esta parte se las expliqué, es muy fácil, pero esta parte pues quiero como mostrarles para que les quede más claro qué se debe hacer en esta parte. Bueno, terminé en el hueco anterior de la esquina y acá en la esquina les voy a mostrar cómo lo hago. Acá, antes de la costura, pero ahí pegadito, voy a hacer un punto bajo. Y aquí, pasando por encima de la costura, pero también pegadito, hago otro punto bajo. ¿Listo? Así, paso por encima de la costura. Voy a enhebrar y en este huequito que está acá, voy a hacer mi abanico. 1, 2, 3, cadeneta, y acá corriéndolos bien hacia acá voy a hacer en la cadeneta bien corridito acá en este puntico que hace la cadeneta voy a hacer los otros 3. Esto lo hago para que él me quede recogido, que no quede tan abierto este abanico. ¿Listo? Es simplemente para que no se vaya a correr para allá. Listo. Ahora me voy a agarrar de este punto, de esta unión, punto bajo, ahí quedó mi abanico, y voy a hacer un abanico acá, en todo el centro del punto largo. Ahí voy a hacer mi abanico. 1, 2, 3, 15 cadeneta, 4, 5 y termino mi abanico con el punto número 6 y me voy a agarrar de este punto. Ahí ya quedó mi abanico. Enhebro y me voy a ir contando 1, 2, 3 puntos y ahí empiezo mi abanico, que es el pétalo que va acostado. Hago 3 puntos, una cadeneta, tres puntos más, y agarro mi abanico. Igual 1, 2 y en el tercer punto voy a agarrar mi abanico con un punto bajo. Ahí ya quedó el abanico hecho. ¿Listo? Miren. Acá vamos a hacer el abanico, pero en esta punta. Acá lo voy a hacer agarrándome de acá, de la flor, y tratando de ocultar los hilos. 1, 2, 3, una cadeneta y ahí mismo, aquí me estoy agarrando desde la flor, lo mismo, sigo guardando las puntas, un punto más y termino mi abanico de 6. Listo, ahí ya quedó mi abanico de 6. Ahora voy a hacer, me voy a agarrar de este centro. Cuento 1, este está bien pequeñito, si lo alcanzan a ver. 1, 2, 3 y 4. En el cuarto punto me agarro con un punto bajo, ahí queda mi abanico, y me voy hasta el centro del pétalo y ahí voy a hacer mi otro abanico. Es muy importante que les quede así
para que dé la forma que queremos. Listo, una cadeneta y 3 puntos más. Lo mismo, 1, 2, 3 y en el cuarto punto me agarro con un punto bajo. Y aquí a este lado voy a hacer lo mismo, voy a hacer mi abanico acá. Ya les muestro cómo me queda. Voy a acomodar acá, que se me había acabado el hilo, entonces me tocó ponerle una partecita más. Entonces ahí vamos. Ahora vamos a hacerlo acá en esta punta. Lo mismo, me agarro de la flor, no me estoy agarrando de el hilo crema, sino de la flor. 1, 2, 3, una cadeneta, 4, 5, se me desbarató el número 5, acá hago el número 5, acá, listo, y por último el número 6. Estos hilos donde acomodé el nudito para seguir los dejo atrás. Eso no pasa nada, le hice un nudito que no se va a desbaratar, los dejo ahí atrás y ya. Voy a contar 1, 2, 3 y de ahí me agarro con mi abanico. Listo, ahí quedó ya mi abanico. Vuelvo y me agarro 1, 2, 3. Me voy a agarrar de acá. Lo mismo. 1, 2, 3, una cadeneta y hago 3 puntos más. Me agarro de este punto donde tengo el otro punto. Listo. Acá recuerden que hacemos el abanico en el centro del punto largo. Listo, ahí en todo el centro vamos a hacer mi abanico. Acá vamos 2, vamos 3, la cadeneta y hacemos 3 puntos más para que quede nuestro abanico de 6 puntos altos. Listo, recuerden que acá me agarro de esta unión, listo, y ya vamos a llegar acá, que ya con eso quedaría la explicación de cómo nos queda la mitad. ¿Sí ven? Empecé acá y les estoy explicando hasta acá. Quiero explicarles este pedacito que es muy importante. Acá me agarro de la cadeneta para que no se me abra el abanico. Entonces hago 1, hago 2, hago 3, la cadeneta, perdón, se me iba olvidando, y aquí puedo hacer los otros 3 ya, que no me van a permitir que se corran, que esa fue la intención de hacer esos 3 en cadeneta para que no se me abra el abanico. Listo, acá está, y me voy a agarrar del centro. Recuerden que el centro es este, que es el borde de la costura. Entonces a un lado de la costura y paso por encima de la unión que hicimos y hago otro punto, y ya me voy hasta acá, hasta el cuadro, que ya esta parte del cuadro sí es muy sencillita. Esta sí ya se las mostré, y así me voy toda, una cadeneta y me voy todo este borde hasta acá. Ya nos vemos para mostrarles, creo que ya es el final, entonces para mostrarles cómo lo terminé. Bueno, así quedó este borde.
Esta es la parte donde iba la media carpeta, pero quise enseñarles cómo pueden hacerlo. Puede ser de esta forma, con este borde tan bonito que quedó. Los que van en esquina les hice el mismo borde, si se dan cuenta, y así quedó el borde de las puntas.